Muchas gracias por la parte especial. La verdad que tenemos un Dios de lo imposible, ¿no? Yo sé que estamos en invierno, pero acá arriba parece verano. Así que si me tiembla la voz, sepan disculpar. Bueno, como había dicho ese al principio, tenemos un sermón de mujeres, ¿sí? Y qué lindas mujeres que vamos a poder ver hoy en esta mañana. El título del tema es Yo voy, la decisión más importante. Y el sermón lo vamos a contar con historias. No sé a cuántos de ustedes, además de los niños, les gustan las historias. Yo creo que a todos, ¿no? Cuando yo estaba en el secundario tenía una materia que era historia y antes de rendir los exámenes, un compañero mío venía y me contaba todo lo que iba a entrar en los exámenes como si fuera un cuento. Él me contaba el lugar geográfico en el que pasaban las batallas, el nombre de los personajes, fechas, y yo usaba mi imaginación. Y de esa forma pude aprobar todos los años que tuve de historia en el secundario. Así que qué importante que son las historias y qué importante que es poder usar nuestra imaginación para poder meternos en estas historias. Y esta mañana las historias van a tener un toque especial porque va a haber un juego en el que van a jugar tanto los niños como los adultos. La idea es que yo voy a ir contando atributos de los personajes principales, ¿sí? Ya sabemos, el primero es que son mujeres, pero ustedes tienen que adivinar quién es la mujer de la historia. Así que el primero que sepa quién es la mujer va a levantar la mano y si lo adivina se lleva un premio, ¿sí? Así que todos a prestar atención y a usar esa imaginación. Voy a hacer una pregunta que quiero que cada uno la piense en su mente y la respondan, que es, ¿cuáles son las decisiones que creemos más importantes en nuestra vida? Esa pregunta la van a dejar en su mente y en el transcurso de las historias, capaz que cambia la respuesta o capaz que es la misma del principio. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por este día más de vida que nos estás regalando y te pido ahora que prepares nuestras mentes y corazones para que podamos escuchar, Señor, tu tema. Te pido que yo sea un instrumento y que tú puedas hablar a través de mí y que cada persona pueda llevarse en el corazón aquello que está buscando. Te pido también por cada una de las personas que están escuchando a través de la radio. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir con la primera historia. Ya sabemos que es mujer. Y esta mujer cuenta la historia que era hermosa y era joven. Y además estaba soltera. En esta época que estamos hablando, era un problema para una mujer llegar a cierta edad y llegar soltera. Por suerte eso ya no pasa hoy en día, ¿no? Bueno, resulta que esta mujer ya estaba llegando a la edad en que necesitaba contraer matrimonio y seguía soltera. En esta época las mujeres acostumbraban a casarse con algún familiar lejano, pero en la aldea donde ella vivía no había ningún familiar lejano cerca. Los familiares que ella tenía vivían muy lejos y ella nunca los había conocido. Entonces estaba en un gran problema. Ella se preguntaba si en algún momento de su vida iba a poder casarse o si iba a vivir toda su vida con sus padres. Si se casaba, se preguntaba si ese hombre iba a ser compañero, si iba a ser bueno, cómo sería su futuro esposo. Vamos a ir con la segunda pista porque esta está difícil. ¿Qué es eso? Muy bien. Perfecto. ¿Un aljibe o un pozo de agua? Esta era una de las tareas. Benja, ¿sabés el nombre? Muy bien, Benja. Pero miren, Benja les ganó a todos. A ver, te voy a llevar el premio. Ahí estamos, Benja. Muy bien por Benja. La mujer de nuestra historia es Rebeca. Y Rebeca tenía una tarea todos los días que era ir a buscar agua al pozo para la familia. Resulta que acá en el pozo no solamente iba Rebeca, sino que iban todas las jóvenes de la aldea. Entonces cuando Rebeca estaba en el pozo, yo me imagino que charlaba con sus amigas, se contaban qué era lo que había pasado, ¿sí? Y esta mañana en particular, Rebeca estaba sola. Ella llega al pozo y no había ninguna mujer. Lo único que ve Rebeca es un extranjero.
Y este extranjero, obviamente, ella sabía que no era de la zona porque ella conocía a todos los de la aldea. Y cuenta que este extranjero no estaba solo, estaba con camellos. Y además cuenta la historia que no solamente había camellos, sino que estaba con más criados. Vamos a ir un poquito al contexto de la historia. Abraham, ¿sí? Ya lo estudiamos hace un tiempo en la lección, Abraham se había casado con Sara y en su vejez Dios les había regalado un hijo, que era Isaac. Y resulta que Isaac ya estaba también grandecito y estaba también sin esposa. Y Abraham comienza a preocuparse por su hijo. Y llama a uno de sus criados, que era el criado más grande, con más experiencia, y el que gobernaba todo lo que Abraham tenía. Y le dice a este criado, por favor, anda a la aldea donde yo vivía, a la aldea donde tengo mis familiares lejanos, y conseguíle una esposa a mi hijo Isaac. Entonces, acá, este extranjero emprende el viaje. Y una vez que llega a este pozo, él hace una oración que a mí me gusta muchísimo. Y quiero que vayamos juntos a Génesis 24, del 12 al 14. Vamos a leer lo que dice. Este extranjero, cuando llega al pozo, hace una oración a Dios y le dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, esta será la que tú has destinado para mi siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Quiero hacer un paréntesis acá en esta historia porque me gusta mucho la oración que tiene este siervo con Dios. Esto demuestra la relación que tenía Abraham con Dios, ¿sí? Abraham reflejaba tanto a Dios en su vida que hasta sus mismos siervos deciden orar al Dios de Abraham para pedirle sabiduría. Qué importante es cómo reflejamos a Dios en nuestras vidas y el impacto que eso produce. Y este siervo toma la decisión sabia de pedirle a Dios que él sea el que buscara la esposa para su siervo. Y vamos a continuar leyendo del 15 al 19, qué es lo que sucedió acá en la historia. Tenemos al extranjero junto al pozo y junto a Rebeca, que Rebeca estaba buscando agua. Y ahora sabemos qué fue lo que el extranjero le pide a Dios que sucediera, ¿no? Y sigue contando en el versículo 19 y dice, aconteció que antes que él acabare de hablar, apareció Rebeca. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y conocemos la historia, ¿no? Rebeca amablemente le dijo, sí, Señor, te daré agua, pero también le daré a tus camellos. Imaginen la escena. El siervo de Abraham le había pedido a Dios que por favor obrara un milagro, que por favor la mujer que le dijera estas palabras específicas iba a ser la esposa para Isaac. Y ni siquiera cuenta la historia que termina de hablar, que en ese momento ya Dios obra y Rebeca aparece en la historia. Y Rebeca, tal cual le había pedido este siervo a Dios, hace todo. Le da agua al siervo y le da agua a los camellos. Imaginen la emoción de este hombre. Se había hecho un viaje tan largo y estaba anhelando que Dios obrara un milagro. Y eso fue lo que sucedió. Y ahora venía la parte difícil, ¿no? Ya Dios le había dicho, esta mujer es para Isaac, pero ahora venía la decisión. No la podía obligar a Rebeca, secuestrarla y llevársela a Isaac y decirle, acá está, listo, ya está. No. Él tenía que buscar una manera de poder contarle a Rebeca lo sucedido y que ella pudiera elegir. Entonces, cuenta la historia, que este extranjero le regala a Rebeca unos brazaletes de oro y unos pendientes,
y ahí le pregunta si había lugar en la casa de los padres de ella para que él se quedara. Rebeca, corriendo, va a la casa, le cuenta a la familia invita al extranjero con los camellos y con todos los que habían ido, y cuenta que cuando él estaba por cenar, les pide por favor que antes de comer, él necesitaba decir cuál era el objetivo de su viaje. Y esta es la segunda parte de la historia que a mí me encanta. Porque como dijimos antes, el extranjero le podría haber dicho a la familia de Rebeca: miren, Rebeca ya está grande, acá no hay ningún pariente lejano cerca, así que lo más probable es que se quede sola, y le conviene casarse con mi siervo y además está bien económicamente. Eso podría haber sido la respuesta de este extranjero para convencer a Rebeca que se vaya con él. Pero en vez de eso, él le cuenta qué fue lo que le pidió a Dios. Le cuenta la experiencia que tuvo con Dios y cómo Dios obró y ella apareció en el momento exacto. Entonces ahora Rebeca, sabiendo que ella era la voluntad de Dios de casarse con Isaac, tiene que tomar una decisión. Y uno dice, bueno, sí, qué decisión fácil, ¿no? Rebeca, que estaba buscando poder casarse. Y Dios le estaba regalando algo que ella capaz ni imaginaba, que era casarse con una persona súper rica, ¿sí? Pero la decisión no era fácil porque implicaba que ella tenía que dejar atrás a su familia, a sus amigos, sus posesiones, y tenía que hacerlo de un día para el otro. Porque cuenta en la Biblia que el siervo pidió que al día siguiente ella tomara la decisión y ahí mismo se fueran. Entonces Rebeca estaba en esta situación en la que tenía que decidir si dejar todo su pasado atrás, su familia, y capaz no volver a verlos, pero seguir la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué es lo que responde Rebeca cuando le dicen en Génesis 24:58, dicen, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. Rebeca tomó la decisión de seguir a Dios y de seguir su voluntad, sin importar lo que eso implicaba. Vamos a ir con nuestra segunda historia. Qué fea imagen, ¿no? Guerra. Resulta que era una época difícil en este momento de la historia. Habían habido 20 años de guerra. Este pueblo había estado 20 años bajo un gobierno extranjero opresor. 20 años. ¿Alguno de acá sabe cuánto duró la Primera Guerra Mundial? 4, muy bien, no sé quién dijo por ahí, 4 años. Muy bien, Pablo. Historia aprobada. Imagínense 5 guerras mundiales juntas. Eso fue el tiempo que duró esta guerra. 20 años el pueblo había sido oprimido bajo extranjeros. Y este pueblo, vamos a dar una pista, era Israel. ¿Qué había hecho Israel para estar 20 años bajo un pueblo extranjero? Y vamos a ir a Jueces 4:1, y al final del versículo dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué fea palabra, ¿no? Volvieron, porque implica que no era la primera vez que Israel se equivocaba, sino que venía equivocándose vez tras vez. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? El pueblo de Israel agarra y dice, Dios, no quiero que estés más en nuestra vida, vamos a empezar a hacer las cosas por nuestra cuenta. Entonces Dios dice, bueno, está bien, Dios es un Dios de libertad y deja que decidamos. Y Dios mismo deja que Israel decidiera. ¿Y qué les pasó? Todo mal hicieron, ¿sí? 20 años siendo oprimidos. Y yo digo, ¿no es bastante tiempo 20 años para después de tanto tiempo? Sí, amor. Muy bien. Los niños están ganando a los adultos, ¿eh? Me parece que vamos a tener que leer más la Biblia a los adultos. Ah, acá está el premio. Muy bien. Nuestro personaje principal de la historia es Débora. Ya se me adelantaron a las respuestas, ¿eh? Bueno, resulta que después de 20 años de opresión, el pueblo decide clamar a Dios. Hay que aguantar 20 años, ¿no? Yo creo que hubiera estado una semana y ya estaría suplicándole a Dios que vuelva a mi vida. Pero el pueblo no, el pueblo esperó 20 años y ahí recién claman por misericordia a Dios. Y acá es cuando Dios actúa
y utiliza, como dijeron, a Débora, ¿sí? Dios le cuenta a Débora el plan que tenía para poder libertar a su pueblo. Y cuando le va comentando a Débora, no solamente le dice, Débora, los voy a libertar y vamos a utilizar a otro hombre, porque Débora únicamente era la mensajera, tenía que llevarle el mensaje a Barak. Y Barak era el que iba a llevar al pueblo de Israel a la liberación a través de Dios. Pero bueno, Dios le cuenta a Débora con detalle cómo iba a liberar a su pueblo. Y vamos a ver esta imagen, porque cuando Dios le explica cómo iba a ser, Él le da ciertas características, ¿sí? Resulta que el pueblo extranjero que los estaba oprimiendo tenía maquinaria muy pesada y muy avanzada. Entonces la idea era que los iba a llevar a un lugar plano, un valle, ¿sí? Donde había un río cerca. Y cuando lloviera, esta maquinaria pesada iba a quedar atrapada en este sector. Entonces yo pienso que seguramente hubiera sido un terreno medio gredoso, porque ahí entonces las maquinarias se hubieran quedado atascadas y de esa forma Israel iba a poder salir ganador. Entonces cuando Dios le cuenta esto a Débora, Débora se emociona muchísimo porque habían sufrido 20 años de opresión. Y después de tanto tiempo, Dios iba a interceder y los iba a libertar. Y los iba a libertar de una manera increíble, como es Dios, utilizando un poder que solo Él tiene. Entonces Débora estaba convencida de que al fin iba a libertar al pueblo. Y bueno, Débora con toda esta alegría va a Barak y le cuenta cómo Dios iba a obrar y cómo Dios lo iba a utilizar a él para que ellos puedan salir victoriosos. Y acá tenemos la respuesta de Barak, creo que todos la conocemos. En Jueces 4:8, quiero que busquemos qué es lo que le dice. Voy a esperar por si alguien quiere buscar. Bueno, dice, Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Cuando yo leía esta respuesta de Barak, imaginemos el momento, ¿no? Hasta este momento, ¿alguna mujer había ido a la guerra a luchar? No. Barak le estaba pidiendo a Débora algo imposible. Ninguna mujer había ido a batalla. Barak le estaba pidiendo que ella fuera adelante de la batalla y que peleara. Era una locura lo que le estaba pidiendo Barak. Y ella, no solamente que era mujer, sino que era madre, esposa, tenía un trabajo. Entonces, cuando Barak responde esto, yo creo que él estaba buscando la forma de zafar. La forma de decir, bueno, la verdad que yo no quiero ir a la guerra, ¿qué le puedo decir a Débora para no ir? Y le dice esto, ¿sí? Qué locura lo que le estaba planteando. Y lo interesante es que ella no se acobardó. Vamos a ver la respuesta en el capítulo 9, Jueces 4, capítulo 4, versículo 9. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak. Acá hay dos cosas que a mí me gustan de Débora. La primera es la confianza que tenía en Dios, porque cuando leemos el versículo, ella dice, no será tuya la gloria de la jornada. Ella ya estaba convencida de que Dios iba a libertar a su pueblo. No tenía duda alguna del poder que Dios tenía. Y no solo eso, sino que fue la primera mujer en la historia en ir a luchar en la guerra y en ganar la batalla. Vamos a ir a nuestra tercera historia. ¿Qué está haciendo él? Pregunta la mujer de nuestra historia. Está cubierto de cenizas, con su ropa rasgada, está clamando a gran voz con amargura y vestido de cilicio. Le responden las doncellas. Muy bien. Nuestro personaje principal es Esther. Muy bien, cielo. Bueno, ya sabemos quién es nuestro personaje principal, así que nos vamos a poner en contexto. Rapidísimo estas adivinanzas, ¿eh? Esther
había sido nombrada reina, ¿sí? Y ahora Esther vivía en el palacio. Asuero era el rey y resulta que ella está preocupada por quién en este momento de la historia. Por su primo. Su primo es el que estaba cubierto de cenizas con su ropa rasgada. Entonces Esther, estando en el palacio, lo ve en esta condición y se aflige muchísimo. Mardoqueo era como un padre para Esther, porque la había criado, la había alimentado, le había enseñado todo lo que ella sabía y por sobre todas las cosas le enseñó a amar a Dios. Y Esther, preocupada porque su primo estaba en estas condiciones, decide llamar a su eunuco y darle ropa para que se la lleve a Mardoqueo. Entonces cuando el eunuco va y le entrega la ropa a Mardoqueo, Mardoqueo ¿qué le responde? Le rechaza la ropa. Y en este momento Esther se preocupa aún más, porque dice, si no necesita ropa, ¿qué es lo que le está afligiendo tanto? Entonces Esther nuevamente llama a su eunuco y le dice, por favor, anda y pregúntale qué es lo que le pasa. En este momento de la historia ya habíamos dicho que Asuero era el rey. Y Asuero había nombrado como su mano derecha a un hombre llamado Amán. Y acá en la historia vamos a buscar en Esther 3, 2 al 6 para poder entender qué es lo que está pasando que le preocupa tanto a Mardoqueo. Y dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había dicho que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Y en el final del versículo 6 dice, procuró destruir a todos los judíos. Entonces, estamos en este momento de la historia. A Amán se le ocurre destruir a todo aquel que no cumplía la ley del rey, que era arrodillarse e inclinarse ante él. Y bien sabemos que los judíos únicamente adoraban a Dios, no se iban a inclinar ante un ser humano. Entonces a Amán se le ocurre, bueno, vamos a matar a todos los judíos. Y va a Asuero y le dice, rey, podemos hacer un decreto donde exterminemos a todos los judíos. Y Asuero no tiene mejor idea que decirle que sí, ¿sí? Y acá se promulga el decreto. Cuando se promulgaba un decreto en ese momento, no se podía anular de ninguna forma, ni por más de que el rey luego se retractara. Una vez que el decreto se dictaminaba, se tenía que cumplir. Y Mardoqueo, cuando escucha que había un decreto para matar a todos los judíos, es cuando lo encontramos en ese momento de la historia. Y cuando Esther se entera de esto, se da cuenta de la gravedad del asunto. Esther, en un momento de la historia, piensa que por ser reina se iba a salvar. Pero Esther, antes que ser reina, era judía. Y ella entraba dentro de todos este grupo que iba a ser exterminado. Entonces Esther se empieza a preocupar y vamos a buscar en el capítulo 4 de Esther, versículo 16, qué es lo que Esther pide que hagan. Esther dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaremos y entonces entraré y veré al rey, aunque no sea conforme a la ley. En ese momento, entrar a ver al rey sin una invitación previa era la muerte, ¿sí? Ella sabía que en el momento que ella entrara por el palacio, directamente la iban a matar. La única forma de ella poder salvarse era si el rey extendía su cetro de oro y le concedía piedad. Esa era la única forma que tenía Esther de poder
comunicarle al rey lo sucedido. Y todos conocemos la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esther, con todos los judíos, ayunan. Pero antes de esto, yo quiero que resaltemos algo. En la Biblia nos cuenta que Esther estaba indecisa, que Esther no estaba convencida al 100%. Capaz que por el hecho de ser reina creía que podía salvar de este edicto, pero Mardoqueo le dice algo muy importante. Él le dice de que seguramente ella era reina en ese momento de la historia porque Dios lo había permitido por un propósito mayor y que seguramente este era el momento de la historia en que ella debía usar su poder como reina, pero que si ella no usaba ese poder, Dios buscaría otro medio para poder salvar a su pueblo. Y en esta situación estaba Esther, entre decidir si entregar su vida por su pueblo o salvarse. Y conocemos el final, ¿sí?, del versículo de Esther, capítulo 4, versículo 16, que al final dice, y si perezco, que perezca. A Esther no le importó entregar su vida por la causa de Dios. Y bueno, y ya vimos 3 historias de mujeres. Ahora vamos a cambiar un poquito la historia. Vamos a hablar de un hombre ahora, para finalizar. Y este hombre es bastante conocido. Yo espero que no lo saquen tan rápido los niños. Bueno, cuenta que este hombre salía e iba a un monte, un olivar era, ¿sí? Iba con sus seguidores a charlar. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Alguien? ¿Sí, Bauti? Muy bien. Lo sacaron re rápido. Muy bien. Jesús es nuestro último personaje. Es la frutilla del postre. Cuenta que Jesús se iba, bueno, ya que sabemos quién es el personaje, vamos a decir el nombre, que es el Getsemaní. Jesús, luego de tener largas jornadas con multitudes enteras, donde predicaba, se alejaba y se iba al Getsemaní con sus discípulos. Y ahí Jesús aprovechaba a contarles a sus discípulos de una manera más íntima, ¿sí? Trataba de enseñarles, de mostrarles qué era lo que iba a pasar, de contarles todo lo que él sabía. Este lugar, el Getsemaní, era el lugar donde Jesús había pasado momentos hermosos, charlas hermosas con sus discípulos, pero en este momento de la historia se iba a convertir en un escenario de agonía previo a la crucifixión. Y en este momento se encontraba Jesús. Era de noche, cuenta la historia, y Jesús sabía que a las horas uno de sus discípulos, Judas, lo iba a entregar. Y Jesús tenía que tomar la decisión de si iba a entregar su vida por la humanidad o si no lo iba a hacer. Jesús, cuando se hizo hombre y vino a esta tierra, tenía una misión, un propósito, que era morir por la humanidad para salvarnos. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Jesús está ahora en el Getsemaní, no sé si la palabra es dudando, pero sí tenía esa incertidumbre de decir, tengo que tomar la decisión de dar mi vida por la humanidad, sabiendo que ese era su propósito, su misión de estar acá en la tierra. Y vamos a leer en Marcos 16:36, ¿qué es lo que Jesús dice? Imagínense Jesús de noche, él estaba con sus discípulos, había apartado 3 de sus discípulos para que lo acompañaran en oración toda la noche. ¿Y qué pasó? Los discípulos se durmieron. En el momento crucial en el que Jesús necesitaba la compañía de sus discípulos amados, necesitaba el apoyo, ellos decidieron dormir. Y Jesús solo en el Getsemaní es cuando realiza esta oración a Dios. Y le dice en Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Imagínense la agonía que tenía Jesús, ¿no? Jesús sabía que su misión acá en la tierra era morir para que nosotros seamos salvos. Y aún así, sabiendo que esa era su misión,
Jesús hace esta oración y le dice: Dios, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, si es posible busquemos otra solución, que yo no tenga que afrontar lo que tengo que afrontar. Y yo me preguntaba, ¿Jesús simplemente fue morir y entregar su vida por nosotros? No, Jesús no hubiera hecho esta oración si simplemente hubiera sido tan fácil como entregar su vida. Jesús sabía lo que se le estaba por venir. Jesús no había conocido el pecado ni las consecuencias del pecado. Jesús nunca se había apartado de Dios. Y en este momento crucial de la historia, él tenía que tomar la decisión de afrontar todo lo que se estaba por venir. Y cuenta el evangelista Lucas, en el original usa dos palabras que son muy fuertes para poder describir la agonía, la perturbación emocional por la que estaba pasando Jesús. Y vamos a ir a Lucas 22, 44. Y dice: y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este momento se encontraba Jesús, estaba agonizando. Estaba agonizando porque sabía que en ese momento crucial de su vida él tenía que tomar una decisión. Él sabía que faltaban horas para ser entregado y tenía que estar dispuesto a ser llevado al matadero como un cordero. Y fue ahí en el Getsemaní donde Jesús tomó la decisión de ir a la cruz. En ese momento de agonía, de aflicción, orando con Dios y pidiéndole que por favor buscara otra solución, él finalmente toma la decisión de decir: entrego mi vida y muero. Y después veremos más adelante que en el Gólgota fue donde materializó esta decisión. Y yo quiero que nosotros pensemos lo siguiente: todos acá somos pecadores, ¿no? Nadie se salva del pecado. Y todos, en algún momento, transgredimos la ley de Dios. La ley de Dios es vida, es amor. Y cuando uno la transgrede y peca, ¿qué pasa? Pasa sufrimiento, dolor, tristeza. Imagínense cuando un pecado nos trae todo este dolor, todo este sufrimiento. Imagínense Jesús. Jesús tuvo que acarrear en sus hombros el pecado condensado de toda la humanidad. Él sabía lo que eso significaba que se iba a apartar de Dios, porque el pecado es apartarse de Dios. Y Jesús, en esta situación, con el dolor encima, decide entregarse. Y conocemos la historia, más tarde llega Judas, Jesús es llevado ante Pilato, es condenado, ya sabemos que ahí sufre físicamente, emocionalmente, y lo hacen llevar su cruz hasta el Calvario. Y ahí Jesús, crucificado, con las manos con los clavos atravesando sus manos y sus pies, con una corona de espinas y un cartel que decía Rey de los Judíos, es cuando Jesús dice lo siguiente. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto era lo que Jesús sabía que iba a pasar. Jesús sabía que él iba a experimentar el sufrimiento del pecado. Él nunca había pecado, no sabía lo que era ese dolor y tampoco se había alejado nunca de Dios. Él constantemente buscaba a Dios en oración, trataba de alejarse, de apartarse. Y en este momento de la historia, Jesús crucificado con la gente gritándole que lo maten, es cuando Jesús siente que Dios lo había dejado, producto del pecado. Dios toma la decisión de entregar su vida por nosotros y leemos en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y acá Jesús finalmente muere. Jesús decidió en el Getsemaní dar su vida, venir a este mundo a hacerse hombre, carne y hueso, dejar todo su poder para que vos y yo podamos ser salvos, para que vos y yo podamos tener otra oportunidad. Y cuentan la historia que nunca nadie sufrió
y nadie va a sufrir como sufrió Jesús por nosotros. Y algo muy interesante que dice después de que Jesús murió, lo encontramos en Mateo 27:54, que dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Si pueden leerlo previo a cuando Jesús está siendo crucificado, antes de que él muera, su misma creación, la naturaleza, estaba sintiendo el dolor de su creador. Y es tremendo cómo la creación empieza a demostrar que estaba pasando algo malo, cómo reconoce que su creador estaba sufriendo. Y en este momento de la historia, con el terremoto, que el cielo se puso negro y todo lo que estaba sucediendo, es cuando el centurión y los que estaban al lado dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo espero esta mañana que no lleguemos a este punto de la historia, de que sea tan tarde para reconocer de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Ese mismo Dios que decidió venir a este mundo para entregar su vida, para sufrir de la forma en que sufrió, es el mismo Dios que hoy dice: vení a mis brazos. No importa cuánto hayamos pecado, cuánto nos hayamos alejado de Dios, no existe pecado tan grande que nos pueda alejar del amor de Dios. Satanás quiere meternos en la cabeza la idea de que si nosotros pecamos, que nos alejamos de Dios, Dios ya no nos va a recibir. Y es mentira. Ese es un plan que quiere Satanás para que nosotros ni siquiera intentemos acercarnos a Dios. Dios hizo lo imposible para salvarnos, para darnos vida eterna. Lo único que Dios nos está pidiendo es que lo aceptemos. Dios no puede meterse a la fuerza en nuestras vidas y obligarnos a seguirlo a Él. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón y a permitirle a Dios que Él pueda obrar en nuestras vidas. Yo no sé si ya estamos en la decisión de, como las historias anteriores, que ya le dijimos a Dios voy. Pero si no le dijimos a Dios voy y estamos en la lucha de tomar esta decisión, yo quiero que por favor en esta mañana podamos abrir nuestro corazón, que le pidamos a Dios que nos ayude a entregarnos y que Él obre un milagro en nuestras vidas. Mi deseo para esta mañana es que podamos decirle voy. Y vamos a concluir con una parte especial de César y Leandro.